Hola, muy buenas operadores, aspirantes. Hoy es viernes 21 de abril de 2023. El objetivo de este canal, si recordamos, es ir viendo y mostrando en tiempo real todas las vicisitudes por las que va pasando todo aspirante a trader durante todo su camino. El drawdown, como no, es una de ellas y tarde o temprano nos va a tocar lidiar. Bien, pues una vez más y para demostrar que este canal es el más transparente de todo YouTube, en habla hispana al menos, voy a mostrar los resultados de estas 3 semanas de abril, que van a ser resultados negativos, tal y como dije precisamente cuando mostré los últimos 6 meses ganadores, ¿no? Que esa parte era fácil, pero que tarde o temprano llegarían resultados malos, negativos, y que también los iba a mostrar. Bueno, pues ha llegado el momento. Todavía no ha acabado el mes, cuando acabe mostraremos el mes completo, pero hasta a día de hoy, estas 3 primeras semanas están con resultados negativos, tal y como vamos a ver ahora en la plataforma. A continuación veremos, como siempre, los ejemplos de forma práctica de lo que comentaré primeramente con respecto a estos drawdowns y veremos los resultados y el posicionamiento en la propia plataforma. Bueno, antes de empezar, quería lo primero dar las gracias a los, en este caso, 6 suscriptores de Darwin Xero que han utilizado mi cupón. Bueno, cupón con el cual han obtenido 20 euros de descuento y simplemente recordarles que tienen una sesión gratuita conmigo, aquel que la quiera utilizar, por supuesto. Lo único que tienen que hacer es enviarme un correo a mi dirección de correo de tradingenlaniebla@gmail.com indicándome que han hecho la suscripción. Ya algunos de vosotros lo habéis hecho, pero bueno, si alguno más quiere y todos aquellos que hasta el 31 de mayo está disponible este cupón de descuento de 20 euros que dejaré al pie del vídeo, pues igualmente podéis a continuación de apuntaros, pues el que quiera me manda un correo y así os incluyo en la lista. Bien, como decíamos, bueno, todos hablamos siempre de resultados, de qué resultados, en positivo, claro, podemos conseguir, qué rentabilidad máxima podemos lograr a final de año, etcétera. Pero pocos hablamos de lo importante que es gestionar las pérdidas y realmente esa es nuestra principal misión. Al final las ganancias llegarán como consecuencia de esa gestión en pérdida y de hecho vendrán solas y vendrán cuando ellas quieran venir, ¿no? Pues no se trata de pisar el acelerador, de tener prisa para salir del drawdown. Eso al final suele conducir a un drawdown todavía más hondo, ¿no? Por tanto, es en este momento en el que el drawdown aún no es excesivamente grave, tal y como vamos a ver ahora o tal y como considero yo, ya me diréis vosotros lo que opináis en cuanto a la gravedad de la situación de mi cuenta, y entra, bueno, desde mi punto de vista todavía entra dentro de lo previsible. Entonces es en este momento cuando, precisamente como decía, debemos de ser más prudentes y más meticulosos con la gestión. Y como veis, digo la gestión, es decir, no digo la superselección de entradas con un setup buenísimo, perfecto, que también. Pero en primer lugar y con mucha diferencia debemos ser perfectos en la gestión, que es al final lo único que depende de nosotros. La entrada, bien, puede venir dada por un setup perfecto, pero podemos hacer 20 entradas perfectas y fallar las 20. Las 20 en el corto plazo, hablamos, ¿no? A la larga, si el setup es ganador, pues bueno, dará tiempo a levantarlo, ¿no? Pero bueno, lo que me refiero es que es fundamental que levantemos la mirada y pensar no en lo que estamos perdiendo hoy, ni en lo que estamos perdiendo esta semana, ni siquiera lo que perdemos este mes. También es fundamental no tener ninguna prisa, como digo, por recuperarlo, que es el primer error que solemos cometer. Tenemos prisa por recuperarlo. Bueno, pues yo estoy haciendo ese ejercicio de autocontrol para no recaer en ese tipo de errores básicos que todos cometemos en los inicios. Lo que debemos pensar es que el año es muy largo y lo que no podemos hacer es poner en peligro nuestra única herramienta para trabajar, que es nuestro capital. Es decir, mientras tengamos capital, estamos vivos en el juego. Por eso insisto mucho que al operar con cuentas pequeñas, sí que es verdad que partimos con una gran desventaja en una actividad que ya de por sí es muy difícil y entonces, bueno, pues si le sumamos esa desventaja, aún se hace más complicada. Sabemos que el trading es un juego infinito. De hecho, muchas veces para hacerlo más asimilable en nuestra cabeza de humanos, lo que hacemos es acercarlo más al concepto de juego finito, ¿no? Como por ejemplo puede ser una partida de ajedrez donde hay unas reglas que marcan el final de la partida, ¿no? Entonces lo que hacemos para adaptarnos un poquito a eso es fijarnos objetivos finitos en el trading. Pues por ejemplo,
hacer un 20% a final de año, doblar la cuenta, etcétera. Bien, vale, eso está bien, ¿no? Eso está bien, pero la realidad es que si nuestro objetivo es persistir con nuestra cuenta en el largo plazo para generar, en este caso, por ejemplo, con Darwin, es un activo sintético, que podría ser este índice invertible llamado Darwin en este caso, que no deja de ser una especie de ser vivo, ¿no? Y que ha de ser perdurable en el tiempo, y el cual deseamos que sea fiable para poder ser invertido. Entonces, al final, la realidad es que el trading, lo hagamos como lo hagamos, sí que es un juego infinito en nuestra situación de generar inversión, ¿no? Entonces es por esto que el primer requisito para tener éxito, como digo, es sobrevivir en el tiempo. Y cuando vienen maldadas hay que pensar en sobrevivir y borrar de nuestra cabeza pensamientos de ganancia y de querer ganar. Primero, sobrevivir. Para ello, ¿qué hacemos? En mi caso, bajar el riesgo si es necesario, no tener prisa por recuperar, seguir haciendo las cosas con tranquilidad y siguiendo nuestro plan de trading, y mientras tengamos el suficiente capital como para darle tiempo a la ley de los grandes números, a que, digamos, la significancia estadística se manifieste, pues seguiremos vivos, que eso es lo importante, ¿no? Y con todas nuestras opciones intactas hasta que el mercado por fin y la estadística pues quiera volver a darnos la razón. Y cuando eso ocurra, la única forma de aprovecharlo es seguir en el juego. Y es lo que decimos, ¿no? Lo que ocurre con cuentas pequeñas o con gestiones muy apalancadas en exceso es que cuando llega el momento en que nos toca ganar, pues tal vez ya no estamos en el juego. Entonces, bueno, simplemente quería hacer esta reflexión que es teórica, sí, pero ahora vamos a verlo aplicado en la práctica, ¿no? Bien, dicho esto, vamos a analizar lo que ha pasado, a ver las causas y a ver las medidas paliativas que vamos a adoptar en nuestro caso, ¿no? Primero, bueno, vamos a analizar cómo es de grave el drawdown sufrido este mes, y además vamos a ver, como siempre, qué es lo que hemos hecho analizando bien y mal, ¿no? La parte buena es que tenemos una brutal secuencia de operaciones fallidas, pero en realidad no hemos llegado todavía a ese 10% mensual que nos fijamos como límite, que es donde deberíamos dejar de operar. Digamos que todavía no estamos en ese 10%, ¿no? Lo malo es que, por una parte, hemos leído bien el mercado, sí, pero ¿hemos actuado en consecuencia? No. Y ahora me explico con lo de haber leído bien el mercado, ¿no? En el punto segundo, analizando las causas de estos resultados mensuales. Bien, pues precisamente ahí me refiero a la parte de analizar, haber leído bien el mercado, ¿no? Porque es que el trading, sí, son unas reglas fijas, es un plan de trading que hay que seguir, sí, 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 pero el trading debe adaptarse también en cierta medida a las condiciones del mercado, ¿no? Por lo menos el discrecional, que es el que estamos practicando nosotros. Debemos saber leer esas condiciones del mercado y actuar en consecuencia, ¿no? De hecho, yo sí que he sabido leerlas, pero no he sabido actuar en consecuencia. Es decir, me he empeñado en hacer, por ejemplo, un caso concreto, cortos en índices, por ejemplo, SP, vender y vender, bueno, decenas de ocasiones, ¿no? Lo cierto es que a pesar de ello, pues bueno, la cuenta subyacente, como digo, ha caído poco. ¿Qué es lo que he leído mal en el mercado y qué es lo que debiera de haber actuado? Bueno, he leído que la volatilidad del mercado era mucho más baja de lo normal y que no se estaban desarrollando movimientos mínimamente importantes. Pero no he reducido ni mis parciales ni mis finales. Ese está siendo mi error. No nos podemos empeñar en querer capturar nuestros parciales y finales habituales si la volatilidad está a la mitad de lo habitual. Ese es mi error. Y no he reducido los parciales. Bueno, como tercer punto, claro, una vez visto las causas, pues habrá que pensar qué medidas paliativas y correctivas vamos a aplicar, ¿no? En este mes de mayo, y bueno, ya hemos empezado a hacerlo en estos últimos días de esta semana, ¿no? Pues lo que acabo de decir es que no queda otra. Debemos de ser menos ambiciosos en los parciales y en los finales, hasta que ocurran uno de estos dos hechos al menos, o hasta que la cuenta vuelva a máximos o hasta que el mercado vuelva a estar con esa volatilidad mínima habitual, ¿no? Ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es llegar a máximos, y luego a partir de ahí y hasta, digamos, los 15K, me planteo el objetivo de ahí sí apretar un poco más, pero no antes. Esa es un poco la proyección y los objetivos que siempre hay que fijarse, ¿no? Bien, vamos a pasar un poco a ver esto que acabamos de comentar en los propios gráficos. Para ello vamos a ir ya a la plataforma de MetaTrader. Bueno, mira, justamente ahora estamos enfrascados en una posición intentando una serie de cortos en el DAX, como veis aquí. Bueno, parece que va a ser difícil que caigan. Esto ya tiene toda la pinta de que nos va a sacar, pues bueno, las pérdidas están muy ajustaditas. Bueno, vamos a dejarlo ahí por si quisiera reaccionar. Vamos primero a lo que íbamos, ¿no?
Vamos a ver, este es el mes de abril que llevamos, último mes. Vamos a ver hasta ahora cómo va la situación de cuanto a desastre. 464 abajo. Esta es la realidad de lo que hay, ¿no? Vamos a generar ese gráfico directamente. Está generando aquí. Y bueno, pues visto esto, indudablemente la situación es la que es, ¿no? La situación es la que es. De hecho, por afinar exactamente, perdemos 461, 461. La cuenta, vamos a decir que aproximadamente es de 13K, de 13K, 13K, dividimos entre 13K, 3,5. Bueno, estamos perdiendo un 3,5%. Bueno, el 10% queda muy lejos, 10% que teníamos en años anteriores, por lo tanto, ¿el mes es malo? Sí. ¿Es insalvable? Hombre, yo creo que no, no sé. Bueno, para divertirnos un poco, podéis dejar en comentarios vuestras apuestas. ¿Qué creéis? ¿Que a final de este trimestre va a caer la cuenta en torno a un 20%? ¿O creéis que a final de trimestre voy a retornar la cuenta a máximos? Ahí lo dejo. Pueden ocurrir ambas situaciones, ¿no? Veremos a ver cuál sea. Vamos a ver. Es más, volviendo al historial, si sacamos para analizar un poquito la perspectiva de esta caída, vamos a hacer todo el historial completo, prácticamente 2 años de historial de esta cuenta, o sea, como veis es una barbaridad. Vamos a ver si lo genera completo. Bueno, hemos generado aquí todo el historial. Vamos a señalar un poco zonas que tuvimos, pues fijaos, aquí por ejemplo el año pasado tuvimos un drawdown pues de 112, es un drawdown de un 30 y pico por ciento, ¿no? Por ejemplo, ese caso. Aquí tuvimos otro drawdown también de cifras 25%, más o menos, cifras similares. Bueno, en este momento, por darle un poco de perspectiva al asunto, sí, la cosa es una pena, ¿no? Porque llevamos 6 meses muy, muy buenos y bueno, nos enfrentamos a la primera corrección de estos 6 meses. Todavía lo llamo corrección en comparación con estos dos drawdowns. La parte buena, si hemos sido capaces de superar estos drawdowns, yo pienso que ¿por qué no seremos capaces de hacer lo mismo aquí tras 8.000 operaciones? Bueno, esta es la situación actual y bueno, es innegable que tampoco, bueno, que no es lo deseable, pero sabíamos que nos iba a tocar tarde o temprano. Bien, ¿qué es lo que, vamos a finalizar esto, vamos a quitar esto, qué es lo que, por ejemplo, en el SP500, qué es lo que el mercado, pues en gráfico, por ejemplo, diario, vamos a añadir un indicador claramente que nos va a decir, si por ejemplo añadimos una ATR, de 14 periodos, tal y como viene por defecto. Bueno, lo había añadido de 5 yo antes para comprobarlo, tanto de 5 como de 14. El mes de, fijaos, finales de marzo, aquí estamos hablando ya finales de marzo, última semana de marzo y todo lo que llevamos de abril. Justamente estas 4 semanas que yo estoy en drawdown son 4 semanas donde la volatilidad diaria, por ejemplo, del SP ha pasado de moverse, pues fijaos, 88 puntos al día, aquí se movía 100 puntos, pues bueno, entre 60 y 100 puntos, 60 y 100 puntos, ha pasado a moverse pues, en entornos de 69, 58, ha ido bajando, 45, estamos en 43 puntos. Es decir, la volatilidad ha bajado y esto, pues bueno, pues ha hecho que los recorridos fueran tan cortos que el pretender cazar largos recorridos, pues no ha funcionado, ¿no? Entonces, bueno, esta es una experiencia que hay que tomar y, como digo, es lo que comentaba anteriormente, que sí que he estado observando, pero que no he llevado a cabo. ¿Qué otra acción correctiva al drawdown he tomado? Bueno, pues en vistas a estos últimos días darme cuenta de que esto no hacía recorridos largos, pues he decidido sacar ciertas posiciones como estas dos de SP. Al ver que intentaba y no podía al segundo intento, he decidido sacar estos cortos y tener unos pequeñitos beneficios que son los que habéis visto en el último tramo de mi cuenta que he recuperado un poquito, ¿no? En el SP. Y bueno, yo creo que en el DAX hice aquí lo propio con este corto, también me lo quité aquí porque vi que la cosa no quería tirar y saqué unas pequeñísimas, bueno, unas pequeñísimas ganancias, ¿no? ¿Qué otras cosas se pueden observar este mes que nos han ocurrido? Pues fijaos, hemos cogido cortos muy buenos y nos hemos tenido que salir porque esto no iba aquí. Hemos cogido
justo arriba de la caída un montón de cortos aquí y nos sacaron justamente en el momento en que se inició toda esta caída. Bueno, coyunturalmente es mala suerte en el corto plazo, en el largo plazo no hay mala ni buena suerte, se iguala la mala con la buena, ¿no? Pero bueno, en esta serie de trades es cierto que no hemos conseguido pillar grandes cosas. En la libra yen exactamente igual, fijaos, aquí pillamos estos cortos y nos sacaron justo, fijaos qué bien hizo el fallo al 161 y nos sacó, a continuación cayó. Bueno, pues estamos un poco en esa línea, ¿no? Entonces esta ha sido un poco la serie histórica de sucesión de hechos que nos hacen que no consigamos levantar. Bueno, operaciones en marcha, como veis, pues nada, poca cosa. Estamos en el euro neozelandés intentando estos cortos, bueno, que se están ya apurando a este nivel de 161 pasado, antes de que se salga de la zona ese límite que le doy con los stops ahí, están a punto de sacarme, pero bueno, aquí tenemos tres cortos intentando estos cortos. El franco suizo, el yen japonés, pues exactamente lo mismo. Defensivamente, como digo, en ese afán hoy de decir al menos sacar un pequeño beneficio para que frena el drawdown, ¿no? Y tener esta pequeña, como mostraba, voy a mostrarlo un poco, a lo que me refiero. Me refería a este movimiento de aquí en el que he decidido frenar este drawdown y conformarme con pequeños resultados. Primero hay que cortar la sangría y luego ya pensaremos en ganar, como digo. Pues esto es lo que me ha llevado a hacer este tipo de conformarme y salirme en corto. Pero bueno, me ha vuelto otra vez al extremo y lo he vuelto a intentar. Digamos que este recorrido me lo ha ahorrado, me ha permitido ahora estar aquí intentando. Y finalmente, pues en el DAX que, bueno, pues milagrosamente todavía no nos ha sacado. De hecho, bueno, para un poco aviso a navegantes, ¿no? de cómo funcionan ciertos brokers, bien o mal, sí que es verdad que todos hacen de vez en cuando alguna pirula, ¿no? Pero el funcionamiento general de Darwin es, si os fijáis, este mechazo de aquí donde tengo el stop y no me ha sacado. O sea, es prácticamente increíble que esto no me haya sacado. Cualquier broker un poquito regulero te abre la horquilla y te saca uno, dos o incluso los tres. No me ha sacado ni uno. Fijaos, ahora mismo. Entonces, bueno, en ese aspecto estoy contento con Darwines, a pesar de que el otro día, pues en un activo sí que es cierto que hizo un movimiento un poco feo, ¿no? Pero bueno, salvando esas pequeñas anécdotas, en general, no puedo echar la culpa de mis pérdidas al broker en este caso, ¿no? Así que bueno, esto es lo que ha dado de sí. Como siempre os animo a que comentéis y bueno, nunca he pedido likes, pero a ver si le damos un poquito más de cobertura y de visibilidad a estos vídeos, así que el like no cuesta nada y hombre, lo bonito sería una comunidad donde, bueno, mostréis el acuerdo o el desacuerdo con lo que me está sucediendo en el drawdown, qué cosas creéis que puedo hacer para mejorar, si estáis de acuerdo, si creéis que esto es una ruina, si creéis que me voy a cargar la cuenta o si creéis que estoy en lo correcto en reducir riesgo, ¿no? Así que nada, esto es lo que hay por hoy. Bueno, pues nada, buen fin de semana a todos y como siempre para la semana que viene os deseo a todos muchas y muy buenas operaciones. Hasta luego.